Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a Más Allá de mi Historia, este canal donde mi historia también puede ser su historia. Estaba buscando una servilleta porque está haciendo bastante frío acá en Argentina y el video se fue en vivo, las cosas que pasan en vivo, acá en Más Allá de mi Historia. Para las personas que no me conocen y que están llegando nuevas acá al canal, mi nombre es Marian Alejandra y estoy contando historia más allá de mi historia. Hoy seguimos con esta temporada 4 que ha dado bastante para hablar. Esta temporada donde estamos con ese tema de amor propio, ese tema que se vende mucho en redes sociales. Y hoy tenemos un súper, pero un súper live donde vamos a estar hablando de amarse desde su historia, hombres que se reconstruyen. Y con eso, con ese tema tan maravilloso, Andrés Monsalves nos va a acompañar desde su historia. Andrés es un explorador del ser, ingeniero de profesión y guía en procesos de transformación, con formación en coaching, en PNL, en enneagrama, en terapias vibracionales, entre otras terapias. Y desde ahí acompaña a personas en su viaje hacia la conexión con su verdadera esencia. Así que sin más que agregarles, subimos a Andrés a Más Allá de mi Historia. Andrés, bienvenido al podcast, bienvenido a Más Allá de mi Historia. Un gusto de que hoy estés acá acompañándonos y de que nos vayas a hablar de ese tema de cómo nos podemos amar desde nuestra historia y no nada más las mujeres, sino los hombres. Para mí, un placer. Bienvenido. No, Marian, créeme que el placer es para mí. El honor que siento de haber sido invitado por ti, de compartir mi historia también con tu comunidad, de llevarle a esa población masculina que con total certeza sigue más allá de mi historia, que está también buscando respuestas, que también viene en una búsqueda de su propio ser, en esos procesos de sanación también. Entonces, qué dicha, qué felicidad que estemos acá en esta conversación y bueno, espero estar a la altura de las expectativas y de que todas estas personas puedan encontrar al menos una clavecita para que empiecen a conectarse con ese amor propio y se reconstruyan desde el mismo. Hermoso, hermoso. Muchas gracias. Vamos a arrancar este episodio de forma diferente. Vamos a arrancar este episodio con tu historia, Andrés, que a mí me impactó y yo sé que va a ser una historia de amor para que los hombres que estén acá se puedan ver reflejados, porque hay un dato curioso. Cuando hablamos de amor propio, tendemos como irnos hacia la mujer, no hacia el hombre. Así es, así es. Es un tema que de alguna u otra manera se ha mitificado mucho, quizá está un poco satanizado dentro del género masculino, que de alguna manera viene como en contravía de lo que el hombre cree o siente o piensa de lo que es la masculinidad, de que el hecho de verse, de mirarse, de observarse, de integrar esa energía bonita que llamamos amor propio, el amor hacia nosotros mismos, hace que esa masculinidad, que esa imagen del macho alfa, lomo plateado, pues como se dice por ahí coloquialmente, va en contravía de este concepto. Y no, todo lo contrario. Eso fue algo que descubrí en mi proceso. Cuando comenzamos a amarnos, realmente empezamos a descubrir, a potenciar y a mostrar nuestro verdadero poder, nuestra verdadera fuerza y toda la masculinidad que habita en nosotros. Hermosísimo. Y ahí yo te pregunto, porque cuando me contaste un poco tu historia días atrás, me dijiste que tú reconociste una herida de abandono. ¿Cómo fue ese momento que tú dijiste, hey, stop, Ujú. tengo una herida en mi vida? Y que no es una herida que yo te pueda decir hoy día, conociendo tu historia, ¿no? Lo que me contaste, significativa o visible a lo que podemos creer que es heridas. Ujú. Así es.
A ver, todo comienza en el año 2015. Estaba yo ya cerca a mis 40 años, aún ejerciendo como ingeniero. Durante muchos años ejercí como ingeniero, esa es mi profesión base. Colaboré para una empresa de telecomunicaciones, pero empiezan a llegar a mí una cantidad de dudas existenciales que son muy normales en la gran mayoría de personas cuando nos estamos acercando a esta edad, la llamada crisis de los 40. Pero llega a mí un libro muy significativo y el cual yo agradezco mucho la, la, la fortuna, la causalidad que hizo que ese libro llegara a mí, que se llama Las 5 heridas del alma, que no te dejan ser Uf, tú, de Liz Bourbeau. Yo aún no sabía absolutamente nada de amor propio, de espiritualidad, nada de lo que hoy en día comparto y hago. Y me conecto mucho con el capítulo en el que ella aborda la herida de abandono. Y empiezo a comprender que yo tengo muchísimos de esos comportamientos. Y no solamente la herida de abandono, me conecté también mucho con lo que es la herida de humillación y un poco con lo que es la herida de traición y de la manera en que ella lo aborda. Y esta lectura hace cuestionarme a mí sobre muchísimas cosas y esto me invita entonces a indagar un poco en mi historia y fue necesario entonces hablar con mamá y papá. Mi padre en ese momento aún vivía, estaba con nosotros en este plano material. Y entonces me cuentan una historia. Antes me habían dicho algo, pero muy, muy, muy someramente, muy por encima. Y es que justo cuando yo nazco, en el momento en que yo nazco con algunas complicaciones médicas, con algunos temas de salud, algunos percances. Y esto obligó a que yo quedara en incubador alrededor de unas 2, 3 semanas aproximadamente. Esto no lo vine a comprender sino hasta hace 2, 3 años realmente cuando empiezo a profundizar en esto. Y es que mi mente y mi ego lo que hicieron fue interpretar esta situación, este hecho, como un abandono físico y emocional, tanto de mamá como de papá. Y se ancla en mí esa, eh, 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 esa idea inconsciente, aclaro, de que yo no era el merecedor del amor de mamá y el amor de papá. Y esta sensación, esta emoción que se ancla, esta sensación emocional que se ancla, repercute a lo largo de mi vida, en muchos contextos, en muchas situaciones, en muchos momentos, especialmente desde el punto de vista relacional, cuando empiezo yo, pues ya en mi etapa adolescente, a relacionarme con el sexo, con el género femenino. Cuando empiezo a tener mis primeras novias, empiezo no era consciente de esto, pero a tener algunos comportamientos que se iban repitiendo uno tras otro, ok. pero que luego comprendí cuál fue la verdadera razón. Pero en mi infancia, ese, esa emoción de haber sido abandonado por mamá y papá se repite a mis tal vez 8 años, 7, 8 años, cuando mi papá tiene un accidente en la empresa y queda en un estado de coma por alrededor de 2 meses. En ese tiempo, entonces, mi mamá se dedica a ser la cuidadora de mi papá en el hospital y yo quedo bajo el cuidado de mis abuelos, de mis tías, y ahí vuelve y se marca, o más bien se expande mucho más esa grieta, esa herida, ese dolor de ser abandonado se hace mucho más fuerte. Pero allí se ancla una segunda herida y es la herida de humillación. Pues algunas situaciones suceden. Yo en ese momento no lo veía de esa manera, pero cuando sucedían me sentía mucho más triste, me sentía mucho más solo, me sentía mucho más incomprendido. Esa herida de humillación entonces también lo que hace es que yo de alguna u otra manera busque la aceptación de otros, ridiculizándome, bueno, una cantidad de comportamientos y de situaciones que empezaron a ser repetitivos a lo largo de mi vida. Ese 2015 fue muy significativo, pero fue gracias a que mi esposa me invita a hacer un proceso de autotransformación, un proceso de autoobservación, un proceso de autoconocimiento, muy escéptico. Esa mente de ingeniero estaba muy estructurada, estaba Cuadriculada, muy cuadriculada, pero arraigada a eso, exacto.
fui con mucho escepticismo y fui pues realmente como por cumplirle a ella su invitación. Pero allí empiezo a comprender que yo era literalmente un costal de miedos, tenía muchos miedos arraigados en mi ser, todos ellos inconscientes, una cantidad de creencias limitantes muy, muy, muy significativas en mí, que me condicionaron en muchos momentos de mi vida, no solamente en el plano relacional, ya voy a hablarte un poquitico de ello, Ok, sino ok. también a la hora de tomar decisiones, a la hora de querer dar un paso, de atreverme a ir un poco más allá, de emprender y de hacer una cantidad de cosas que esa mente soñadora, porque siempre he sido un soñador, eh, traía, ¿verdad? Gracias a ese proceso reafirmo que en efecto en mí había una herida, pero solo es hasta el 2017, gracias a que conozco por primera vez una sabiduría hermosísima a la cual hoy siento profunda gratitud. Y es tanta la gratitud de esa herramienta que hoy en día me comparto también desde esa herramienta. Es la hipnosis y el eneagrama. Gracias a la hipnosis y el eneagrama empiezo a comprender que esa herida fue necesario sentirla, vivirla, dolerla, experimentarla, porque es a través de esa herida que me di el permiso de empezar a expandir toda la luz, todo el poder y toda la fuerza del amor que me habita. Fueron muchísimas las situaciones que a lo largo de mi vida marcaron esa herida y los comportamientos. Hoy los miro con amor, incluso me río un poco de ellos, pero antes dolían bastante y Sí. te decía, desde el punto de vista relacional, cuando empiezo a tener mis primeras novias, ellas tomaban la decisión por mí. Cómo me comportaba, cómo debía hablar, cómo me debía vestir inclusive. Imagínate Era tú. era era un comportamiento bastante, bastante curioso, casi que sumiso ante ellas, pero era porque tenía un miedo muy, muy, muy profundo a sentirme nuevamente abandonado, a A sentirme la solo. Entonces, soledad. con tal de ganarme su aprobación y con tal de Sí. estar ahí, yo terminaba cediendo. Okey, ¿quieres que me vista así? Me visto así, aunque fuera total y completamente en contravía de lo que a mí me gustaba. Gustos musicales, comidas, bueno, una cantidad de cosas increíbles sucedieron, pero te reitero, Dejar hoy de, ya los dejar de, veo. dejar de ¿Sí? ser tú para encajar. Por favor, eso 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 que dices es muy cierto. Dejé realmente de ser yo. Fue una despersonificación total y absoluta, pero fue necesario vivirlo así para poder comprender que no somos nuestra historia, sino cómo elegimos contarla a partir de hoy para ser un símbolo de inspiración para otros. Entonces, hoy en día, de hecho, una de ellas trascendió hace algunos años. Hoy en día les agradezco a esas mujeres porque hicieron parte de ese proceso, de ese camino a través del cual me convertí en el ser que hoy en día soy. Qué maravilloso, Andrés, qué maravilloso escuchar a un hombre hablar de esta forma, de cómo eso que en algún momento dolió, que no, que rompió, que fue sin saber, porque quizás mamá y papá no lo hicieron por amor, o sea, lo hicieron por amor desde un desconocimiento, ¿no? Todo lo que Total, marcó, pero hoy decir eso que me marcó, que me hirió, me hizo esto que soy hoy, que amo, que acepto desde el amor, porque hoy me transformé y sobre todo aceptar a esas personas que fueron maestros, porque al final eso es lo que fueron en nuestras vidas. Qué valioso. Yo ya te voy a dar otro comentario, pero me quedo en el libro cuando a mis manos también llegó el libro de las 5 heridas del alma. Y la primera vez que intenté leer el libro, yo no pude pasar de la primera herida porque era mi vida. Yo dije, esta persona está describiendo mi niñez y yo lo que hacía era llorar, llorar y llorar. La segunda vez que he intentado 2 veces leerlo, no he podido terminar el libro
porque cada vez, te lo juro, cada vez consigo más respuestas a mi vida. Y digo, como alguien que no me conoce, o sea, puede describir todo lo que yo sentía en mi infancia. Evidentemente hoy ya hay, esto pasó hace 4 años atrás, hoy ya hay un trabajo per se hecho, ¿no? Pero cómo te llegan esas señales, por así decirlo, del universo, por donde tienes que seguir y esas heridas que a veces decimos, no entiendo qué es esto que pasa en mi vida, no entiendo qué es este vacío, no entiendo por qué tengo que usar la ropa que el otro dice cuando yo no la quiero usar, cuando no me siento bien, cuando yo quiero, no sé, es tener el cabello suelto, ¿por qué hacer Ujú. algo que no quiero hacer? Y que al final sabemos lo que queremos, solo nos falta ese amor. Eso que hoy es muy Efectivamente. vendido en redes sociales, ese amor propio, porque cuando una persona brilla desde ese amor propio, puede tomar decisiones más sanas, más, quizás en algún punto nos vamos a equivocar porque seguimos siendo humanos, ¿no? El hecho de que Por nos amemos favor. no significa que no somos humanos, pero ya no lo hacemos desde la culpa ni desde el victimismo, sino de yo soy responsable de mí. Eso que dices es súper cierto, Marian. El hecho de hacerme cargo, de hacerme responsable de mi vida, de comprender de que yo soy el único responsable de mi bienestar y mi bien ser, desde lo Hermoso. mental, desde lo emocional, desde lo físico inclusive. Cuando puedo comprender que esa herida, en efecto, viene a mostrarme a mí una cualidad que desde mi esencia tengo, y cuando me doy el permiso de empezar a potenciar esa cualidad, incluso puedo llegar a conectarme con aquello que llamamos el propósito de vida. Yo prefiero llamarlo la misión de vida, pero será necesario entrar a comprender eso que tú decías. Papá y mamá en ningún momento lo hicieron realmente con la intención de generarnos dolor, un daño, sufrimiento, etcétera. Ellos lo hicieron desde el infinito amor. Y mira que esa fue una de las comprensiones que yo hice justo en el proceso de trascendencia de mi padre. Algunas semanas atrás, cuando él me propone esta conversación, me dice lo siguiente: tú naciste acá en la clínica, justo ahí en la clínica donde él estaba hospitalizado algunas semanas antes de trascender, y me dice, naciste justo en el piso de abajo de donde estoy hospitalizado y Mira, naciste bastante enfermo y fue necesario que quedaras en incubadora, y yo me sentía tan triste cuando solamente te podía ver a través de un cristal, a través de un vidrio. Tú no podías estar ni siquiera con tu mamá y yo venía todos los días a mirarte, a darte una vueltecita y me iba a trabajar. Y yo sentía tanta culpa. Cuando mi papá me cuenta eso, siento que algo se quiebra en el corazón. Y ahí yo comprendí que ese dolor emocional que por más de 40 años yo había cargado fue una culpa y una tristeza que mi papá se echó a cuestas durante ese mismo tiempo. Y fue solo en ese momento cuando yo, al comprender esto, le dice, ¿sabes qué, papá? Le digo, papá, ¿sabes qué? En ningún momento fue tu culpa y tampoco fue culpa de mamá. Era necesario para que tú y yo nos volviéramos a encontrar desde el amor, porque sí, hubieron algunos roces en nuestra relación, especialmente en mi etapa de adolescencia y los primeros años de la etapa adulta. Fue necesario que así se diera para que tú y yo nos volviéramos a encontrar durante este proceso y volver a decirnos, te amo y gracias, papá. hermoso. Cuando yo le digo esto, mi papá simplemente dice, ah, descansé. Y lo que Hermoso. sucede entonces las siguientes 3 semanas, hasta el momento de la trascendencia, fue hermosísimo, porque todos como familia lo vivimos en paz, pero especialmente él, porque se liberó de una carga, se liberó de una culpa y se liberó de una tristeza, de una emoción tan, tan, tan profunda que cargaba en sí mismo, que lo único que pudo sentir fue
mucha, mucha paz en el momento de su trascendencia. Así que cuando nos damos el permiso de reconocer, de comprender que eso que hoy en día llamamos una herida emocional, que pudo haber sido causada por alguno de nuestros cuidadores, generalmente es producto de sus propias heridas, de sus propios dolores, de todo el desamor, de toda esa tristeza, de todo ese dolor que vienen cargando. En ningún momento lo hicieron a propósito, simplemente lo hicieron desde el desconocimiento, con las herramientas que tenían, y cuando te das el permiso de comprenderlo, de mirarlo con amor, ya de contarlo con amor. Esta historia yo antes la contaba con la voz muy, muy cortada y con lágrimas en los ojos. Hoy ya solo la cuento con amor y con muchísima gratitud, porque fue gracias a ese proceso que empiezo a comprender que desde mi esencia tengo tres cualidades. Nosotros por esencia, el alma que somos tiene tres cualidades. Nosotros somos amor, somos presencia y somos protección. Y desde esa herida, nosotros reclamamos una de esas cualidades. Cuando tenemos la herida de abandono, quienes tenemos la herida de abandono, lo que estamos reclamando es la presencia. Y fíjate que fue necesario entonces vivir todas estas situaciones a lo largo de mi vida para empezar a comprender que yo, si resignificaba esa historia de dolor, si yo la sanaba, si la abrazaba con amor, empezaba a integrar el amor propio en mí, podría ser presencia para otros. Entonces, fíjate lo que es resignificar nuestra vida. Si yo soy presencia, si comprendo que yo soy presencia para mí, cuando me siento a gusto conmigo y cuando comprendo que no necesito realmente la presencia física de alguien para sentirme bien, puedo empezar a conectarme con ese propósito, con esa misión de vida, y ahí es donde yo empiezo a hacer presencia para otros gracias a integrar esas herramientas que me sirvieron a mí para resignificar esa herida, esa historia, y ayudarle entonces hoy a otras personas a que puedan resignificar su propia historia, para que puedan sanar sus propias heridas. Es hermosísimo todo lo que nos estás contando. Yo te estoy escuchando, pero estoy embellecida con toda tu historia y todo. Entonces, ese transformar, y algo que dijiste en la etapa pasada que fue maravilloso, que lo rescato ahora, y es que no nos define nuestra historia, y exactamente por eso acá el canal se llama Más allá de mi historia, porque bueno, así como tú me contaste la historia el día que hablamos, yo te conté la mía, y no me quedo en eso que pasó. Me pregunto es, ¿qué puedo hacer yo hoy, María, una mujer de 35 años responsable de su vida con su historia? Y hoy lo que quiero hacer es esto, contarla desde un lugar, no desde el victimismo, tal cual como te dice, sino desde el amor, entendiendo que cada situación, cada desafío, a mí me gusta llamarlos desafíos, cada desafío fue para estar hoy acá, para hacerme más fuerte, para hacerme más resiliente y para aprender de mí, primero de mí. Y ahí yo quiero entrar en esta pregunta, Andrés, porque, como te dije al inicio, parece un tabú o parece como un tema muy aislado hoy día. De hecho, cuando busqué hashtag en Instagram, en Facebook, en TikTok, me botaba, pero no sé, 100, 200. Visibilidad, ¿no? Cuando buscas uno de mujer, amor propio, mujer, o sea, millones. Porque parece como que el hombre de por sí como es hombre, como es macho, o sea, como que tiene integrado el amor, ¿no? Y no es así, o sea, el hombre también puede llorar. Fíjate que el hombre, yo no tengo una estadística, pero yo sí creo que al menos un 90% somos niños heridos, y no heridos porque quisieron herirnos, ¿no? Sino porque cualquier situación, fíjate que tu herida es una herida de abandono, pero que era necesaria que estuvieses en una incubadora, sino porque necesitabas cuidados, ¿no? No fue bueno, vamos a herirlo porque queríamos herirlo. Entonces, si así como estamos, si somos niños heridos, y obviamente hay mujeres, yo digo, también los hombres les está pasando esto. Los hombres también necesitan reconocerse, necesitan darse ese valor, necesitan aprender a poner límites sanos, a tener ese merecimiento de yo merezco, de no dejar que la otra decida por mí,
por un tema de Ujú. encajar, por un tema de tenerle miedo a la soledad, sino que no, mira, a mí me gusta el rojo, yo quiero ponerme el rojo. Me gusta el pelo suelto y yo quiero el pelo suelto. Me gusta el cabello agarrado y lo quiero agarrado. O sea, perder ese miedo cultivando el amor, pero yo creo que también, así como hablamos de las mujeres, nos toca aprender darle esa valía al hombre, que el hombre se sienta visto, valorado, o sea, importante. ¿Cuáles son esos mitos que hay en el amor propio y el hombre? Uy, créeme que son muchos. Y gracias al ejercicio terapéutico que vengo ejerciendo a través de la hipnosis, he empezado a comprender muchísimos. Y creo que el primero y el más fuerte, el que más pesa hoy en día en el inconsciente colectivo, en el género masculino, es que el amor propio me quita fuerza, me resta masculinidad, incluso me quita poder. Y y nada más falso que esto. De hecho, es todo lo contrario, porque el hecho de amarnos, el hecho de integrar ese amor propio, el hecho de cultivar incluso la autocompasión, Ujú. empieza a activar la resiliencia. Y fíjate que hoy en día ya hay estudios desde la neurociencia en donde se logra validar que esos procesos de amor propio, de autocompasión en nosotros los hombres, empiezan a generar una química interna que nos conecta con todo lo contrario al sentirnos débiles, al sentirnos menos masculinos, menos fuertes. Nos hace más y más y más empoderados. Amortigua muchísimo más toda esa presión interna que tenemos que ser ese macho alfa, pelo plateado, etcétera. No, No, no. somos ese ser que acompaña desde el amor de una manera diferente, que sigue protegiendo, pero ahora de una manera diferente. Ya no desde la imposición de la fuerza, del ego, sino desde la conexión profunda con su ser, con su esencia de amor. Perdón, ese es el mito, digamos, que más cala en el inconsciente colectivo del género masculino. Pero hay otro, y es que aunque también lo he evidenciado un poco en el género femenino, en las mujeres, y es que amor propio es sinónimo de ser egoísta, de ser narcisista, y no, tampoco tiene que ver con esto. Dista mucho realmente de lo que es el egoísmo, de lo que es incluso el narcisismo. Si lo ponemos en términos de egoísmo, tal vez sea un egoísmo loable. El hecho de amarnos, de integrar el amor propio, si bien implica comenzar a priorizarnos, tampoco significa ponernos de primero en todo, sino que cuando tengo la capacidad primero de atenderme a mí, de comprender qué es lo que yo requiero y lo que yo necesito, de cuál es esa fuerza que necesito para poder atenderte a ti, soy capaz de cultivarlo en mí, de integrarlo en mí, de reconocerlo en mí. Cuando lo tengo, entonces ya sí te puedo compartir todo aquello que yo he integrado, todo aquello que yo tengo. Nadie da de lo que no tiene. Entonces, Nadie- Entonces, este mito también yo creo que comienza a perder valor. El hecho, y esto lo he comprendido mucho desde el eneagrama, porque hay aquellos hombres que basan su ser en lo que logran, en sus éxitos, en los logros externos. Yo soy y yo valgo por lo que logro, por lo que tengo. Y eso es consecuencia realmente de alejarnos de nuestra esencia y de dejar de desconectarnos propiamente del amor propio. Y no significa que no deba lograr, todo lo contrario. Puedo lograr, pero mis logros y mis éxitos no me definen en absoluto. De hecho, el éxito sin autovaloración se vive como una sensación de vacío en nuestro interior y siempre buscamos más y queremos más y mientras más buscamos, mientras más logramos, más grande es esa sensación de vacío. Entonces, ese reconocimiento interior realmente es el que logra sostener esos logros. Cuando me reconozco a mí como ese ser valioso, valiente, como ese ser eh,
luminoso, como ese ser increíble y maravilloso, puedo realmente sostener absolutamente todos esos logros. Eh, Pero reconocerme, para sí, reconocerme tengo que engranar todo lo que soy en la luz y lo que no soy y lo que soy en la sombra, porque si no, claro, si me reconozco nada más con lo bonito, con esta Marian, pero cuando me levanto a las 6 de la mañana no me gusta, bueno, pero yo soy las dos, o sea, soy la que está acá y también soy la de la mañana. Tengo que y fíjate, reconocerme claro que sí, y fíjate, Marian, para poder comprender y reconocer tu luz es necesario habitar la sombra. total. Y la sombra es completamente necesaria. Aquí sí debo emitir un juicio. Me voy a dar el permiso de emitir un juicio y lo hago con conciencia. Y es que dentro del proceso espiritual, de volver a conectar con la espiritualidad, creo que se ha romantizado mucho este proceso y nos enseñaron a temerle a las sombras. Todo lo contrario, a las sombras hay que verlas, hay que mirarlas, hay que abrazarlas, hay que amarlas, hay que darle las gracias, porque es Ujú. la sombra precisamente la que le da paso a la luz. Por eso es necesario entonces mostrarme vulnerable. La vulnerabilidad también es necesaria. Y ese es otro de los mitos que hay dentro Ju- del género masculino, Justo te porque iba a decir sí, ese. O sea, porque el y hombre no puede ser vulnerable. El hombre prohibido, pero así en mayúscula, prohibido sentir. nos enseñaron, y creo que esto tiene que ver mucho con lo cultural. Hay regiones acá en Colombia en las que nos enseñaron, casi que como una imposición. Tú no puedes ser vulnerable, no puedes expresar tus sentimientos, tus emociones y tus Sí, necesidades, ¿listo? Todo lo contrario. Vulnerabilidad es muy diferente a fragilidad. total. La Yo te voy a decir, vulnerabilidad es, sí, perdón, Andrés, te voy a decir no, una. Yo vengo de la parte llanera de Venezuela, donde el hombre tiene pelo en el pecho y bueno, puede andar descalzo y todo, ¿no? El machismo por delante, ¿no? Y es muy típico decir, ay, pero este es medio raro, porque tienes que llorar. O sea, por no decir la otra palabra, ¿no? sí, sí, sí. Y eso es una creencia también muy fuerte, porque culturalmente en algunas regiones, aunque siento que hoy en día empieza como a quebrarse un poco ese mito, Sí, esa brecha bastante. empieza a cerrarse, el hecho de empezar a esos procesos de autoobservación, de autoconocimiento y de amor propio, empiezan ya a anclar esa conciencia de que yo no soy una persona, un amanerado, ¿cierto? De que no empiezo a tener comportamientos raros. No, todo lo contrario. Cuando soy capaz de expresar mi vulnerabilidad, le estoy abriendo la puerta a toda la autenticidad y a los vínculos más profundos y sanos que pueden Qué haber. hermoso. Primero el vínculo conmigo mismo y luego con los demás. Y es a través de los vínculos donde el alma que somos viene a cumplir su propósito. Entonces, Hermoso. cuando me reconozco vulnerable y cuando puedo abrir esa puerta, empiezo a conectarme de una manera muchísimo más fuerte y profunda con ese propósito, con esa misión que vine a cumplir. Sin vanidad, porque el amor propio, el cuidarme, también dista mucho de la vanidad, ¿no? Ese autocuidado, esa autocompasión, ese amor propio es salud, es higiene mental, incluso física. De la misma manera en que nos bañamos todos los días, nos aseamos todos los días, cultivar ese autocuidado Ujú. genera higiene mental, higiene emocional, higiene espiritual e incluso impacta en nuestra higiene, en nuestra salud física. Totalmente, totalmente. Es que cuando tú ves a una persona que te habla diferente, que se ve, que irradia, porque hay personas que irradian energía maravillosa y tú dices, ¿qué hace esta persona? O sea, ahí esa persona tiene autocuidado, esa persona tiene autoprotección, autoaceptación, que es tan importante para la vida. Aprender a decir, mira, ¿sabes qué? No, aprender a decir sí. Y me agarro de lo que dijiste, no es que si yo te digo que no soy egoísta, es que si te estoy diciendo que no, es que me estoy eligiendo porque por X o por Y, pero me estoy eligiendo. O sea,
no hay manera de no elegirme primero yo, siempre que lo pueda hacer y que sienta que si no me elijo me estoy fallando. Así es, así es. Eso es muy importante comprenderlo, porque finalmente a la única persona en el mundo a quien le puedo fallar, a quien puedo defraudar o a quien puedo decepcionar es a mí mismo. Ujú. No a mamá, no a papá, no a una cantidad de personas que están a nuestro alrededor. Y si me doy el permiso de conectarme con esas expectativas, yo termino convirtiéndome en la expectativa del otro y Total, no en mi propia expectativa. Y de eso se trata, cultivar ese amor propio en nosotros. total. Estoy leyendo aquí los comentarios que te están mandando, pero de todo, te están diciendo cosas hermosísimas en los comentarios. Total, Andrés, y yo creo que cultivar el amor propio en el hombre o en la mujer, el punto más lindo es cuando tú dices, yo soy esto, o sea, yo soy esto, no hay nada más. O sea, yo soy la Marian que se ríe a carcajada, Ujú. yo soy la Marian que no quiere cocinar, yo soy esta soy yo, o sea, con luz pero con sombra. Y yo creo que es lindo ver a un hombre decir, ¿sabes qué? Yo soy un hombre, pero si me quiebro, me quiebro. O sea, Total. si me quiebro, te voy a chillar. Yo también me siento, no me viene la menstruación, pero también tengo bajones emocionales y es válido. Yo creo que tenemos que aprender a naturalizar que el hombre es un ser humano, no es una máquina. Definitivamente, definitivamente. Ayer alguien me preguntaba, mira, si tú tuvieses la posibilidad de elegir un superpoder, ¿cuál elegirías? Y no me fui a la respuesta cliché de volar, de rayos X, bueno, el poder de elegir. Uf, Ese es el poder más grande que los seres humanos tenemos, el poder de elegir. Y cuando yo primero me elijo a mí, y al elegirme a mí, elijo de qué manera quiero contar mi historia, ujú, empezar a comprender que la historia que yo cargué a cuestas durante tanto tiempo realmente no era mi historia, sino que era la historia de una cantidad de personas que, por la razón que haya sido, inculcaron esa historia en mí. Elijo dejar de contar esa historia. Elijo empezar a contar mi propia historia y de una historia. manera diferente. Y al resignificar esa historia, elijo a partir de ahora irradiar esa luz a través de esa grieta, a través de esa herida, para acompañar a otras personas también a contar su historia de una manera diferente. Entonces, el poder más grande que podemos tener los seres humanos es esa capacidad de elegir. Y de esa manera me cumplo, de esa manera me, me enaltezco, de esa manera me abrazo y de esa manera digo, me amo infinitamente por sobre todas las cosas. Hermosísimo, hermosísimo. Y ahora yo te pregunto, ya elegiste ese superpoder. Si si hoy tuvieses la oportunidad de decirle algo a ese Andrés, a ese hombre de 20, de 30 años, ¿qué le dirías? El autovalor no se delega. Ningún elogio externo puede colmar el silencio interno. Y cuando yo me reconozco, cuando yo me observo, cuando yo me miro y cuando yo me abrazo, empiezo a encontrar ese silencio interno. Y desde ese silencio encuentras tu valor. Desde ese silencio encuentras tu poder. Desde ese silencio encuentras todo aquello que viniste a compartir con el mundo. Entonces, el autovalor no se delega y no se encuentra en otras personas. Así que simplemente habita el silencio y valórate a ti mismo. Hermosísimo, hermosísimo. Ojalá muchos jóvenes puedan ver este video y entender que no es la ropa de marca, que no es el labial,
los chicos que no es el celular que está de moda, la Play, sino es ir hacia acá y, y no perder esa esencia por querer encajar, por querer pertenecer a un grupo, por querer sentirse reconocido. Es reconocerte tú, o sea, desde ti, desde ese ser maravilloso que cada uno somos. Andrés, si hoy pudieses decirle a esos hombres que están allí conectados, ¿por dónde iniciar a amarse? ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero es reconocerse vulnerables. Reconocer que somos seres que sienten, que somos seres que también tenemos la necesidad de reclamar amor, Sí. de decir, abrázame, necesito esto, requiero de esto. Es lo primero, Y declárate. que está bien decirlo. Por favor, es que es lo primero, expresa ese sentimiento, expresa esa emocionalidad y expresa tu vulnerabilidad. Llora si quieres llorar. Total. No te tragues esas lágrimas. Esto, durante muchos años tuve problemas gástricos Uf, y imagínate. fue producto de la cantidad de emociones que yo me tragué, que no digerí, que no Ujú. expresé y eso finalmente empezó a acumularse como problemas gástricos. Ya vamos saliendo de todo eso. Entonces, lo primero, declárate vulnerable. Date el permiso de ir a terapia, gestiónate. Sí, total. Ir a un psicólogo y es donde un terapeuta no es cosa de locos, no es para Mm. locos. La buena noticia es que las mejores personas lo estamos. Dirían en Alicia, Alicia El en el país de País la de las maravilla. Maravillas. Las mejores personas lo estamos. Date el permiso de gestionarte a través de un terapeuta. Date el permiso de integrar pequeños rituales en solitario contigo mismo. Por ejemplo, mírate al espejo y háblate bonito. Ujú. Esto no es solo cosa de chicas, esto no es solo cosa de mujeres. Mírate al espejo y háblate bonito, mirándote a los ojos, nombrando todos esos logros por pequeños que sean. Celebra cada pequeña victoria. Hoy elegí, desde ese poder que te comentaba hace un instante, hoy elegí escuchar antes de reaccionar, por ejemplo. Celébrate esa pequeña victoria, abrázate, ten una cita contigo mismo, invítate a tomar un Uf, café, una cerveza, un vino, lo que sea, y conversa contigo mismo. Integra pequeños hábitos. La escritura, para mí, ha sido uno de los hábitos más sanadores y más poderosos que he podido integrar. para mí también. Eh, Bloquea en tu agenda pequeños espacios de aislamiento digital. Suelta el celular, ponlo en modo avión, apágalo, apaga televisor, música y simplemente siéntete en silencio y conversa contigo mismo y escríbelo. Lleva la bitácora diaria. Hoy sentí rabia, hoy sentí tristeza, hoy sentí miedo, hoy sentí cualquier cantidad Ujú. de cosas y que pudo potenciar ese sentimiento o esa emoción que estoy cargando. Empieza a moverte, empieza a ejercitarte, empieza a, a integrar nuevos hábitos alimenticios inclusive. Y por sobre todas las cosas, empieza a poner, a declarar límites a Uf, ti mismo y a los otros. Y los límites no son una barrera, simplemente son la posibilidad, la capacidad de declarar tu poder, declarar tu fuerza y declarar sobre todas las personas y sobre todas las cosas, yo soy el único que tiene el poder sobre mí. me encanta cómo estamos terminando. De verdad que es maravilloso y yo por lo menos me puedo quedar escuchándote una hora más y sé que las personas que están acá conectadas también, porque te están enviando, pero de todo por acá. Andrés, yo te estoy agradecidísima por este tiempo y por esto tan maravilloso que nos estás dejando acá en el podcast, porque es reafirmar eso que yo creo
de que los hombres sí se pueden amar, de que sí pueden ser ese ser humano real, real que existe, ese sentir, ese decir, hoy no estoy bien, hoy quiero un abrazo, hoy quiero que me mimen, porque se nos ha vendido social y culturalmente que la única que merece mimos, que la única que merece sentirse mal es la mujer. Y yo creo que el hombre también necesita esa atención, quizás la mujer un poco más, pero el hombre también lo necesita porque es un ser humano igual que nosotros y necesita ese valor y sobre todo sentirse en espacios seguros donde pueda decir, ¿sabes qué? Hoy no estuvo bien, hoy quiero llorar, hoy no sé, el mundo lo tengo de cabeza, que no es que esté de cabeza, pero lo puedo sentir así. Permitirse sentir desde acá adentro. Yo siento que este tipo de conversaciones tienen que seguir haciéndose y la voz de hombres como tú tienen que seguir pronunciándose para que muchos puedan darse cuenta de que es normal llorar, de que es normal decir hoy no quiero, de que es normal poner límites sanos, de que aunque tengas una historia de M, puedas transformarla en una historia feliz, en una historia de agradecimiento. De verdad que te estoy infinita, pero infinitamente agradecida por estos minutos que nos has regalado y por todo este conocimiento que nos has dejado y a seguir invitando a esos hombres a que sigan creyendo en ese poder interno y sobre todo en reconquistar y reconstruirse ese amor que hay adentro, porque algo que dijiste es que nadie da de lo que no tiene y si un hombre no sabe poner límites sanos, si un hombre no sabe amarse, es complicado, creo yo, obviamente aquí entraríamos a otro tema, pero es complicado iniciar una relación, lo que se puede llamar hoy saludable. Así es, así es. Nada, una invitación final para todos los hombres que nos ven, incluso para las mujeres que estén conectadas, porque también conocen hombres, conviven con hombres. Y es que un hombre y una mujer que no se abraza, o que se abraza más bien, no se vuelve más pequeño, sino que se vuelve una raíz que sostiene, se vuelve un tronco que Una raíz que impulsa sostiene. y una copa que abraza y cobija a quienes aman y están a su alrededor. Así que es mi anhelo que hoy nazca en ustedes ese compromiso auténtico y genuino de mirarse de la misma manera en que miras a los ojos a aquellos que amas y que te aman. Maravilloso, Andrés. Para finalizar, te leo este mensaje que te dejan acá. Te dicen, cielo mío, te amo infinito. Y me siento muy orgullosa de ti y de tu camino. Díganme ustedes si un hombre que tiene amor propio, este es el resultado. Este es el resultado de amarnos, hombres y mujeres, y de descubrirnos. Andrés, de verdad que agradecida con el corazón. Sé que vamos a repetir un próximo episodio porque Por favor. está bellísima toda la información y me quedó pendiente que nos hable sobre el enneagrama, pero ya eso lo dejamos para un próximo episodio. Muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias. Un abrazo grande y nos vemos en una próxima oportunidad con Más allá de mi historia. Te voy a bajar para yo hacer la despedida y ya estoy contigo en unos minutos. Bendiciones para todos. A ustedes que están ahí, si este episodio les encantó, vayan y compártanlo y les voy a pedir a todas estas mujeres que están conectadas acá, vayan acá al video y dejen un mensajito hermoso para Andrés, porque a mí me parece valiosísimo todo esto que Andrés nos termina de compartir. Yo hoy
termino de comprobar mi teoría, y es que los hombres sí saben amar y sí se saben amar. O sea, sí se puede. Nos vemos en un nuevo episodio de Más allá de mi historia. Gracias, gracias, gracias a todas las personas que se conectaron desde el momento 1 y siguen acá. Y como les dije, vayan y nos regalan ese mensaje maravilloso que nos están dejando acá. Se lo dejan a Andrés allá en el videito que está colgado en el canal. Un besote grande. Nos vemos en un nuevo episodio de Más allá de mi historia.